Vamos a empezar con una pequeña serie, una serie de 5 enseñanzas que vamos a estar alternando con el pastor Raúl también, continuando la serie que le está enseñando. La serie con la que empezamos hoy se llama Pródigo. ¿Le suena la palabra? ¿Algo? ¿Le suena la palabrita? Como que pródigo. Nos suena como que a Lucas capítulo 15, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a compartir. Tenemos aquí una pequeña hojita. Si me ayudas a pasarla de este lado, si me ayudas a pasarla del otro lado, por favor. Lo que queda me lo guardo porque viene Sí. lo que faltan. Les vamos repartiendo para que no se queden atrás. Sí. Y también para los que nos están viendo en el internet, estas mismas notas están colocadas ahí, aquí en esta pantallita, donde dice notas. Ahí ustedes, lo mismo que está aquí, lo pueden ver ustedes. Y tenemos al reverso también espacio para escribir, tomar sus notas. ¿Sí? Así de que... Lapiceros, perdón, pastor, lapiceros. Lapiceros, alguien necesita lapicero. Lapiceros, bolígrafos, esferos, virome, plumas. A ver, ¿cuántos saben más maneras de decir bolígrafo, virome, esfero, pluma? Virome, claro, virome. Virome es argentino. Virome es argentino. Sí, porque precisamente los argentinos se niegan a llamarle de otra forma porque el inventor del bolígrafo, del esfero, precisamente se apellidaba Virome. Entonces, en honor a él, los argentinos le llaman a todos los bolígrafos Virome. Para que te integres más, sí. Okay. Ya, Así es para de que... con la alabanza ahí. Ya no vamos Sí, a ya, levantar. no, ya. Por el día de hoy, pues, antes que nada quiero decirles que para mí es un gran privilegio poderlos acompañar en esta noche. Y cada oportunidad que yo tengo de compartir la palabra es para mí siempre algo que me llena de mucha emoción. ¿Por qué? Porque la forma en la que mi vida fue transformada, yo sí les puedo decir una gran diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. En mi vida. Mi vida de hoy no la cambio por nada. Amén. En un principio yo soñaba así con predicar en frente de miles de personas y pararme frente a multitudes y enseñar aquí y hablar de la honra de Cristo y hablar de las maravillas que Cristo ha hecho. Pero conforme he aprendido y he caminado más en el Evangelio, yo me he dado cuenta que lo que más le halaga a nuestro Padre no es tanto lo que hablamos de Cristo, sino cómo vivimos a Cristo. Amén. Hoy mi intención es caminar más de acuerdo al propósito de Dios, porque mis actos hablan mucho más que mis palabras. Yo puedo decirles aquí miles de maravillas de las cosas que Dios ha hecho, pero si ustedes voltean y ven mi vida hecho una desgracia, si esas son las maravillas que ha hecho Dios en tu vida, ¿sabes qué? No quiero saber de tu Cristo. Te puedes quedar con ella. Te puedes quedar con tus maravillas, con tu Dios y con tu Cristo. Sin embargo, cuando realmente nosotros vivimos en la gracia de Cristo, muchas gracias. No, pues está bien, de la botellita. Gracias. Cuando nosotros podemos vivir plenamente a Cristo, entonces el cambio en nuestra vida es natural. Empieza con la intención, pero como Cristo reina en nosotros, entonces los cambios serán de adentro hacia afuera. Ahora, ¿por qué esta serie? ¿Por qué esta enseñanza? ¿Por qué vamos a hablar de pródigo? Estaba yo leyendo hace unos días esta parábola y empecé a encontrar tantas cosas hermosas. Esta parábola la hemos visto muchas veces. Yo muchas veces la he escuchado, la he usado, he utilizado parte, la he utilizado completa, en pedacitos. Sin embargo, en esta última ocasión, estando en oración, encontré por lo menos 5 cosas de las que vamos a hablar en estas semanas. Y el día de hoy vamos a hablar de la parábola en sí, de lo que es el hijo pródigo. Y para ello, si se dan cuenta, en mis notas lo único que hay es la palabra. El día de hoy vamos a enfocarnos únicamente en la escritura, vamos a ir avanzando poquito a poquito y para variar
voy a ir haciendo mis pausas, me freno, me acelero, me adelanto, me regreso, meto reversa, volantazo, segundón, clochazo y vamos. Pero, antes que nada, vamos a entender qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, en el capítulo 15 de Lucas, nosotros nos podemos encontrar que es Jesús hablando. Es Jesús hablando. La forma de hablar de Jesús era utilizando siempre ejemplos de la vida real. Utilizando sus ejemplos era la forma en la que la gente podía entender las cosas. Él utilizaba cosas contemporáneas. ¿Cosas qué? Contemporáneas. O sea, las cosas que estaban pasando en ese momento. Y él siempre utilizaba estos ejemplos porque para la gente era mucho más sencillo decir, ah, pues claro, no decían, ah, pues, lo dirían en hebreo. En hebreo, ¿cómo se dirá? Ah, pues claro, se le da mejor, no sé, Baruch Hashem, no, eso quiere decir bendito sea el Señor. Baruch Hashem Adonai, ¿cómo se dice? Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai, bendito sea el Señor. ¿Sí? Me gusta cuando yo digo Baruch Hashem Adonai, suena poderoso, suena poderoso. ¿Eh? Y cuando he escuchado a algunos amigos judíos orar y empiezan así sus oraciones, los judíos ortodoxos hacen 16 oraciones por la mañana, que todas empiezan de la siguiente manera: Baruch Hashem Adonai, o sea, bendito sea el Señor. Y entonces, entendiendo que Jesús utilizaba las parábolas, los ejemplos de la vida real, empezamos leyendo esta historia en la cual Jesús está hablando y dice, un hombre tenía 2 hijos. Aquí dice, continuó Jesús porque esto es la continuación del capítulo 15. Estamos empezando en el versículo 11. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de herencia. Tenemos nosotros que entender un poquitito la cultura judía, por qué el hijo llega y le pide al papá que le dé la herencia. ¿Cómo es que osa el chamaco el muchacho, el menor, llegar y decirle al papá, oye papá, ¿sabes qué? Haz de cuenta que ya estás muerto y dame lo que me toca. O sea, literalmente eso es lo que le estaba diciendo. Por la ley judía, los hijos tenían derecho a la herencia. O sea, no era de que si el papá quería o no quería. O sea, por ley, el hijo tenía derecho a la herencia. El hijo, sabiendo bien todo esto, ahora, tenemos que entender que todos los judíos recibían una instrucción que nosotros no recibimos. Recibían una instrucción desde pequeños, en la cual conocían perfectamente la ley de Dios, conocían todas las leyes judaicas, todas las leyes que conocemos nosotros que están en el Antiguo Testamento, se las conocían al derecho y al revés, porque ahí sí, parte de la obligación de ser judío era, tú tienes que estudiar, tú tienes que aprender. Y el máximo logro de un judío era poder llegar a ser rabino. Entonces, todos los judíos empezaban a estudiar desde pequeños para que conforme iban creciendo, la selección natural de aquellos que no fueran tan persistentes, de aquellos que no fueran tan ágiles mentalmente, pues fueran saliéndose, zafándose, yéndose para aquí, yéndose para allá. Bueno, este hijo menor, evidentemente conocedor de las leyes judías, llega y le dice al papá, yo me imagino que este muchacho ya estaba hasta el gorro, como decimos los mexicanos, ya estaba hasta acá de estar haciendo las labores de la casa, porque bueno, parte de la obligación como hijo era también hacer las labores de la casa, y obviamente este hombre era un hombre rico, no era un hombre pequeño, tenía una hacienda grande, tenía empleados, tenía muchas cosas, como vamos a ir viendo más adelante. Todo esto que él tenía, llega el hijo y dice, ¿sabes qué? Dame lo que me toca. Fíjense, así es de que entonces, papá, dame lo que me toca de la herencia. Y fíjense, en el párrafo siguiente dice, así que el padre repartió sus bienes ¿entre cuántos? No. Ay, ok. O sea, el otro no reclamó. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el padre? Le dio. El padre le dio al que reclamó y al que no reclamó. Ahora, no igual.
Porque una de las cosas que existe en la ley judaica, que el primogénito tiene derecho a las 2/3 partes de la herencia. ¿Sí? O sea, aquí como eran 2/3 partes eran para el primogénito, o sea, para el mayor, para el que se quedó, y 1/3 parte. Gracias, en mi casa no lo repartieron así. El que se quedó del primogénito, ¿cómo lo sabemos? ¿Mm? ¿Cómo lo sabemos que es el primogénito? ¿Cómo sabemos qué? Perdón. Por la ley judaica, por la El ley. menor. Sí, aquí dice, el párrafo anterior dice el menor de ellos, o sea, un hombre tenía ¿cuántos hijos? Dos. Ah, ya. El menor de ellos fue el que le dijo. Entonces, por eso sabemos que era el hijo menor. Ya se cogió un tercio. Y acá entre nos, díganme quién es más consentido, el primogénito o el que le sigue. El menor. El menor siempre es el que es el más cuidado, el más apapachado, el más cuidado, al que más permisos le da la mamá, el papá, el que mejor le damos. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, yo opino que wow. Entonces, cuando este hijo menor, que ya sabemos por educación y por todas las cosas, él decide vivir la vida loca, él empieza a echar mentalmente sus números. Aquí, en los judíos hay una cosa, no existe la adolescencia. En los judíos no se andan con esos cuentos de que, ay, soy adolescente. ¿Qué quiere decir ser adolescente? Adolecer. O sea, que todo me duele, que nada me gusta, que no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en lo otro. Los judíos se quitaron de problemas y dijeron, adolescencia aquí no existe. Qué bueno para ellos. Para el judío es la infancia y de la infancia pasan a la edad adulta. ¿Sí? A los 12, ¿no? 3. A los 12, 13, cuando tengan el bar mitzvah. Cuando hacen la celebración del bar mitzvah es que ya están listos para la vida adulta. Ah, ok, entonces como estás listo para la vida adulta, ya estás listo para las responsabilidades. Tienen que trabajar. Sabio. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con nuestros jóvenes, con nuestros benditos jóvenes adolescentes? Ay, pobrecito, es que está en la adolescencia. Ay, es que hay que entenderlo. Es que hay que... ¿Qué sucede hoy en las escuelas? A mí me da tristeza ver cómo son tratados los maestros hoy en las escuelas. Dígamelo. Yo no sé cómo les fue a ustedes cuando eran niños. Tú eres maestro. Tú eres maestro. Uy, ya me retiré, por favor. Adiós, gracias, hijo. La cruz pesaba mucho. Pero yo no sé cómo les fue a ustedes de niños. Pero yo me acuerdo en mi infancia que los maestros tenían autoridad. Había autoridad. ¿Sí? Y hoy el maestro tiene que tener cuidado hasta de no levantar la voz porque se vayan a enojar un niño y lo vayan a correr al maestro. ¿A dónde hemos llegado con esta permisividad? Esta permisividad obedece también a las intenciones del maligno. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? ¿Qué tiene todo esto que ver con el hijo pródigo? Tenemos que entender que la educación, así como antes, también había los problemas. Los hijos de todas maneras nos van a dar dolores de cabeza, querramos o no. Dependiendo de la forma en la que han sido educados, una cosa que ya no podemos hacer es cambiar lo que ya pasó. Una pregunta, ¿podemos hacer algo por el segundo que acaba de pasar? No, ya se pasó. El segundo que pasó, caput, se fue, adiós, goodbye. El segundo que pasó es historia. Lo único que tenemos es este momento y el día de hoy. Amén. Ahora, el enemigo utiliza mucho el recriminarnos a través de la culpabilidad. Porque yo no creo que haya aquí un padre perfecto. Si hay aquí un padre perfecto, que aviente la primera piedra. ¿Sí? Y yo me pongo enfrente. No existen padres perfectos. Todos hemos cometido errores. Pero el enemigo llega y nos dice, uy, ve nada más, está así por tu culpa. Tú tienes la culpa. Y nos empieza a cargar con culpabilidad de las acciones y de las actitudes de nuestros hijos. Yo quiero imaginarme esta escena donde el hijo llega y le dice al papá, papá, date por muerto, dame lo que me toca. Yo no quiero imaginarme esa escena. ¿Cuál habrá sido el dolor que habrá experimentado ese padre? Pero
El hijo no le importaba, no le importaba. ¿Por qué? Porque el hijo estaba ya en la edad donde él era adulto, que sabemos que adulto para los judíos podía ser más de 12, a lo mejor 13. 13 o 14 años. Y entonces, ¿sí?, el padre repartió los bienes entre los dos. Poco después de esto, o sea, el hijo ya tenía planes. El hijo ya había hecho los planes. El hijo no llegó y le dijo al papá, dame lo que me toca porque me voy de fiesta. Fíjense, aquí es bien clara la Biblia. Nos dice, primero pidió, y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. ¿A un país qué? Lejano. Se fue a Miami Beach, se fue a Orlando, se fue a Jacksonville, se fue a otro lado. Este hijo ahí vivió desenfrenadamente. ¿Y qué hizo con la herencia? Fíjate, la palabra derrochar quiere decir careless, que no me importa, o sea, tiro todo, doy todo, botar, tirar. Eso es el derroche, eso es derrochar, ¿sí? Y derrochó su herencia, o sea, todo lo que llevaba se lo botó. Claro, porque cuando nosotros estamos guiados por el enemigo, no nos importa absolutamente nada más que seguir disfrutando lo que estamos disfrutando en ese momento. ¿Por qué tenemos nosotros tantos problemas con nuestra carne? Porque a nuestra carne hay muchas cosas que le gustan. Nuestra carne, aún el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la carne que nosotros traemos, le gustan las cosas que no son buenas para nosotros. Ahorita veníamos en el auto, yo venía platicando con mis dos chiquitas, con Sol y Saraí, acerca de las cosas que les gusta hacer y las cosas que no les gusta hacer. Veníamos hablando del tema y yo les decía, bueno, ¿qué pasa si yo les dejo que coman todo el McFlurry que quieren, que les gusta? Pues nos vamos a poner así. Bueno, lo que contestaron, porque la discusión empezó porque Sol, la mayor, dijo, ayer fuimos a comer y como sé que no te gusta que yo tome coca, no tomé Coca-Cola, tomé Sprite. Entonces la pregunta que yo le hice, ¿por qué no me gusta que tomes coca? O sea, tú no tomas Coca-Cola porque no me gusta. Y me dijo, no, because it's unhealthy, porque no es saludable, ¿sí? Y porque me da caries, ¿qué más dijo? Que me da caries, ¿qué dijo otra cosa? Algo más, me dio 3 buenas razones. Y esto es porque cuando nosotros empezamos a poner los límites, tenemos que hacer los límites enseñando el por qué son los límites. No nada más porque yo lo digo o porque así debe de ser. Detrás de toda acción siempre hay una reacción. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestra carne se goce, vamos a sufrir las consecuencias. Fíjense qué interesante, no de inmediato. Yo me puedo comer ahorita, en este momento, 10 McFlurries y ahorita no voy a subir de peso. Pero espérenme en una semana a ver cómo me ven. ¿Sí? No es la reacción que sucede inmediata. Entonces, por eso muchas veces dejamos que nuestra carne siga haciendo las cosas. Y en la juventud, como están las hormonas tan arriba, yo creo que las hormonas llegan tan arriba que nublan el cerebro. ¿Sí? Se suben las hormonas, se suben las hormonas, y el cerebro, adiós cerebro. Yo digo que la mayoría de los jóvenes entre los 16 y 24 años se quitan el cerebro y van y lo guardan en algún lado. Se quitan el cerebro y van y lo guardan en algún lado. Porque entonces es el momento donde hacen todas las cosas intrépidas y todas las cosas tontas. Y es cuando todo aquello que nosotros podamos sembrar antes de esa edad, ¿sí?, algún efecto va a tener.
Si nos esperamos a que llegue el momento, ya cuando llegue el momento, pues estamos como este hijo pródigo. Este hijo pródigo, llegó el momento en el que ya se quería ir de fiesta y todo, y entonces ya no le importó nada. No le importó nada al grado de que, sin tener conciencia del valor de las cosas, derrochó y acabó con todo. Acabó con toda la herencia. Y sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Cuando ya lo había gastado todo, vino una gran escasez en la región. Ay, eso no se lo esperaba. Él no esperaba que hubiera una escasez, porque por lo visto, cuando hay abundancia, bueno, pues la gente regala, la gente da. Pero ¿qué pasa cuando hay escasez? Pues todo el mundo empieza a cuidar sus cosas y entonces, no, ¿sabes qué? Si antes estábamos dando 3, vamos a dar 1, o mejor no demos porque no sabemos cómo estén las cosas mañana. Y entonces, que se la pasó viviendo la vida loca, porque obviamente para gastarse, imagínenselo, joven, ¿sí? Con perfil judío así, guapo, ha de haber llegado y las muchachas se le han de haber echado encima hasta sacarle el último peso. ¿Sí? O dracmas, ¿qué tenían dracmas? Hasta sacarle la última moneda. Y claro, alimentando el ego, alimentando sus pasiones, ¿sí? Más se le nubló el cerebro. Empieza y él entonces comenzó a pasar necesidad. Entonces, ¿qué creen? Así fue que consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar, ¿qué cosa? Cerdos. Fíjense, tenemos que entender que cuidar cerdos, o sea, el judío considera, por ejemplo, al cerdo cosa mala. O sea, el judío no come la carne de cerdo, pero ni de broma. O sea, está en la ley judaica de que no se puede comer cerdo y todo animal con la pezuña, o sea, que no tenga la pezuña vacuna, ¿sí? No se puede comer ese animal. Y el cerdo es de lo más denigrante. Imagínense cómo se las pasó este muchacho después de haber vivido siendo el rey. Él andaba cantando, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera. Estaba cantando, soy el rey. Estaba cantando, soy el rey. Y se le acabó el reinado. Tenía que conseguir para comer, para por lo menos dormir, para estar en algo. Y el único trabajo que había disponible era, bueno, pues yo te contrato. Yo te puedo contratar, te puedo dar un poco de trabajo, y este trabajo te lo voy a dar, pues ayúdame a cuidar a mis cerdos. Yo creo que tuvo que haber una gran necesidad en él para aceptar el trabajo. Y no solo eso, vamos a seguir leyendo. Él tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba a los cerdos. O sea, con lo que le estaban pagando no le alcanzaba ni siquiera para comer. Y él entregándole comida a los cerdos y veía la comida y decía, ¿qué tal si mejor yo me como una de estas algarrobas? Ahí me está viendo el jefe, ¿no? Hay que seguirle dando. O sea, todo esto pasaba en la cabeza de este joven. Nosotros tomamos decisiones equivocadas. Nuestros jóvenes toman decisiones equivocadas. Y llega un momento en el que todas las decisiones que tomamos equivocadas nos van a alcanzar. Vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Alguno de ustedes quiere un mal para alguno de sus hijos? Ninguno. Ustedes, por muy mal que se porte alguno de nuestros hijos, ¿quieren que le vaya mal? ¿No? ¿Están de acuerdo en lo que están haciendo? No. No, yo no estoy de acuerdo en que alguna de mis hijas se equivoque o haga algo incorrecto. Pero una cosa es que no estoy de acuerdo y otra cosa es que no haga yo hasta lo imposible por ayudarla o para rescatar de lo que esté haciendo. Un amigo mío él era ministro en México. Una de sus hijas cometió un error grave
y él renunció al cargo de ministro, anduvo perseguido por la ley, él se echó toda la culpa encima con tal de que a la hija no le hiciera nada, y a la hija la sacó del país, la mandó a Inglaterra, escondida por allá. Y él se tragó todo, siendo un hombre íntegro, siendo un hombre que durante 18 años había estado en el mismo puesto en el gobierno, era conocido como un hombre de integridad. ¿Sí? Obviamente los que le tenían ganas se gozaban en tratar de destruirlo, pero él hizo hasta lo imposible para que a su hija no la tocara. ¿Y había su hija cometido algo mal? Sí. Ahora, esto es un padre humano. La parte que para mí me impacta de todo esto es de que, ¿por qué estaba utilizando Jesús este ejemplo? Jesús estaba utilizando este ejemplo porque Él quería que entendiéramos y estableciéramos cuál es la relación hijo-padre. ¿Cuál es la relación qué? Hijo-padre. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Al momento que nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, nos convertimos en sus hijos. Antes de eso somos simplemente sus creaciones. Pero cuando nosotros lo aceptamos, somos hijos. Dile a la persona que está a tu lado, soy hijo de Dios. Soy hijo. Entonces, esta es la actitud que Dios toma con nosotros. Dios nos está poniendo el ejemplo porque todos, y aquí que no me diga nadie que no, de una u otra forma hemos vivido la vida loca. En mayor o menor grado, todos hemos vivido, ¿sí?, nuestro irnos lejos y derrochar nuestra herencia. Nuestra herencia es mucho más grande que 1/3 de la fortuna de nuestro Padre. Nuestra herencia es el reino de Dios. Amén. Nuestro reino, esa es nuestra herencia. Y a veces no nos importa. Y entonces, por situaciones, por los problemas, porque me miró feo, por lo que ustedes gusten, nos olvidamos de esa gran herencia que es de nosotros y literalmente la desgastamos, la tiramos. Tiramos nuestra herencia. Dios quiere que nosotros sepamos que Él es nuestro Padre y que a pesar de nuestros errores, Él ya nos entregó la parte que nos toca. La primera pregunta de esta noche es: ¿qué estás haciendo con la parte de la herencia que ya te repartió? Porque no sé si eres tú el primogénito o el segundo hijo. No sé si tú le pediste a Dios ya tu herencia o simplemente Dios te la entregó. Fíjate, puede ser cualquiera de esos dos casos, que nosotros le hayamos dicho a Dios: Dios, dame mi herencia, o que simplemente, como Dios repartió, ya nos la entregó. Pero estamos en cualquiera de esos dos casos. Dependiendo de la forma en la que nosotros vivamos cada día, esto es lo que nos va a llevar a recibir las consecuencias. Dios quiere bendición para cada uno de nosotros. Dios no quiere que nosotros nos caigamos, nos tropecemos, que nos vaya mal. Dios quiere bendición para nosotros. Sin embargo, o sea, el padre, cuando le entregó a este hijo su herencia, ¿qué hizo? El padre no se fue atrás de él. El padre no fue atrás de él. Simplemente le entregó. Y cuando habla la Biblia de que él estaba lejos, era de que estaba fuera de la vista del padre. Este hijo estaba sufriendo cuando todo esto ya le empezó a suceder. Empezó a pagar las consecuencias. Y vamos a seguir leyendo, ¿sí? Pero ni aún así nadie le daba nada. Fíjense, el siguiente párrafo dice: por fin, ¿qué cosa? Por fin. Por fin Recapacitó. Por fin recapacitó. O sea, como que, hello, el cerebro como que se le conectó otra vez. Se le conectó el cerebro, ¿sí? Y se dijo, o sea, él hablaba consigo mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra?
O sea, ahí le vino a la memoria. Tengo un padre, y mi padre, o sea, a sus empleados los trata mejor que como me están tratando aquí. El mundo primero te da riqueza, primero te da poder, te da placer y luego te lo cobra. Luego te lo cobra. Y cuando te lo cobra, ay mamá, hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Y muy caro. En ese momento, el hijo se acuerda de en casa del padre, cómo el padre trata a los hijos, cómo Dios nos trata a nosotros, a los que somos sus hijos y caminamos en su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Cuando caminamos en su voluntad, lluvia de bendición cae en nuestras vidas. Amén. Cuando ejecutamos su voluntad, la bendición está sobre nosotros. El ejemplo es muy sencillo. Cuando nosotros caminamos bajo la cobertura de Dios o fuera de la cobertura de Dios, no hay medias tintas. O estamos bajo su cobertura o estamos fuera de ella. Aquí, cuando el hijo estaba en la hacienda del padre, el hijo estaba bajo la cobertura y protección de su padre. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, estamos bajo su protección. Les pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pasa cuando está lloviendo y andamos nosotros caminando en la calle? Nos mojamos. Nos mojamos. Pero si traemos un paraguas, Nos protege. el paraguas nos protege. Estar bajo el paraguas es estar bajo la protección. El paraguas se llama Dios. Nuestro paraguas que nos acompaña todo el tiempo. Si queremos, si es nuestra voluntad, podemos hacerle así a la sombrilla, Y mojar. al paraguas, y santa mojada que nos vamos a dar. O es más, podemos dejar el paraguas arrumbado en una esquina y caminar. A lo mejor cuando yo dejé arrumbado el paraguas, no estaba lloviendo. Pero en algún momento va a llover. Y sigo caminando, me voy a mojar. Lo mismo pasa con nuestro estilo de vida, con las decisiones que nosotros tomamos. Nos llamamos adultos, pero a veces cometemos errores que pareciera que somos adolescentes. Pareciera que nuestro cerebro se quedó guardado en algún cajón o en alguna caja de seguridad y que se nos olvidó la combinación. Además, por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre. Ay, ay, ay. Pues me tengo que preparar un discurso porque conozco a mi padre. ¿Cómo me va a ir? Sé cómo me va a ir con mi padre. Ay, 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 ay. Este padre mío. ¿Qué le voy a decir? Ay, papá. Bueno, conozco a mi padre, voy a tener que hablar verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos arrepentimos y estamos pagando las consecuencias de nuestros errores? El enemigo se encarga de estarnos restregando en la cara. Ya ves, te dije, no que no tronabas pistolita. El enemigo, esa es la forma en la que nos hace daño. Nos regala lo que nos gusta y luego nos lo cobra. Es la tarjeta de crédito de nuestras vidas. Gaste ahora y sufra después. Y sufra después. Gaste ahora y sufra después. Esa es la tarjeta de crédito de la vida. Haz las cosas que te gustan, haz las cosas que te proporcionan placer y que solamente alimentan tu carne y tu ego. Ya vendrá el cobro de los intereses. Y van a ser tan altos que no vas a poder abonar a capital. Lo que quiere decir que tu deuda va a seguir creciendo. Y más, seguimos en lo mismo y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Lo triste es que cada día las tarjetas esas las introducen a la juventud a edad bien temprana, que comienzan a meterse en deuda desde bien temprano. Claro. Eso es lo triste. Porque es el mismo esquema que el enemigo les ha enseñado a los banqueros. El enemigo ya les demostró: mira, yo les doy primero y luego les cobro y ya no tienen forma de zafarse de mí. Exacto.
es un plan diabólico para que nosotros estemos siempre amarrados. ¿Cuál es aquella área de tu vida en la cual te tiene el enemigo endeudado? Yo no lo sé. Pero Dios hoy está rompiendo cadenas. Amén. Amén. Está sacando las tijeras y cortando el plástico Amén. de las ataduras del Amén. enemigo. Gloria a Dios, así es. Amén. Yo declaro que cualquier atadura que haya en la vida de cualquiera de ustedes es en este momento cortada Amén. con una Amén. tarjeta de crédito partida en dos. Amén. Porque yo no le creo al enemigo. Sin embargo, estamos pensando en cómo nos vamos a justificar con Dios. Estamos preparando nuestra super oración para decir: Señor, he pecado contra ti. Vamos a escuchar qué es lo que le dijo el hijo, ¿sí? Entonces, piensa y empieza a decir, preparar el speech, como decimos nosotros, ¿sí? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera yo uno de tus jornaleros. O sea, porque a ver si de esta forma no me saca patadas de mi casa, de mi padre. ¿Cuál era la expectativa del hijo? Que no lo sacaran a patadas. Esa era la expectativa que el hijo tenía. No me saques a patadas, papá. Ok, ya me boté todo, ya me gasté todo. Te dije hasta que te ibas a morir, pues sí. Pero por favor, no me saques de tu casa, padre. Trátame como a cualquiera de los que trabajan ahí y dame trabajo. Prefiero cualquier trabajo que estar alimentando cerdos y por lo menos tendré comida. Esa era la mentalidad, la expectativa que traía el hijo. Y ahí empezó el camino de regreso. Yo me quiero imaginar ese camino de regreso. Él iba caminando, porque además no había buses, no había camiones, no había nada. Ahí sí era a patita limpia. Y con sandalias o sin sandalias, iba caminando en el calor, en el sol, recorriendo, porque además, bien clara es la Biblia, de que se fue a una ciudad, ¿cómo? Lejana. Anda, vete a Miami Beach y regrésate caminando. Vente de regreso, nada más de Miami Beach para acá, caminando. Imagínense ese trayecto. Y él pensando y repasando y repasando y repensando cómo iba a llegar con el Padre. ¿Sí? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió su viaje y fue a su padre. Esta parte que sigue casi me hace llorar. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Fíjate, o sea, este hijo se fue y desde el día en el que él se fue, el padre miraba a lo lejos todos los días. Todos los días ese padre miraba a lo lejos, miraba a la distancia. Y lo vio. Dios sabe cuando hemos caminado lejos de Él. Y Él nos mira a la distancia. Sin importar qué tan lejos hayamos estado, Él nos mira y nos ve en la distancia. Y se compadeció de Él. O sea, obviamente, de que el padre, en lugar de salir a regañar o algo, se compadeció de Él. Salió caminando, así como, ahí vienes, ahora sí. Ajá, no. La Biblia dice que salió ¿cómo? Corriendo. Salió corriendo este hombre. Ese hombre al que le habían dicho, muérete, dame todo, no me importa ni tú, ni todo lo que tú has hecho, ni todo lo que tú has creado, no me importa. Eso fue lo que le dijo, la última conversación que tuvo el hijo con él. Y ese padre corrió a su encuentro. Y a veces nosotros, la culpabilidad no nos deja acercarnos a nuestro Padre, porque tenemos miedo de cómo va a reaccionar. Es que ya no merezco ser llamado hijo tuyo.
Yo muchas veces le he dicho en mis oraciones, Señor, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero Él está ahí para nosotros. Amén. Porque evidentemente este hijo venía con un corazón arrepentido. ¿Cómo? Un corazón arrepentido. Se le quitaron los humitos de ser el rey, de andar despilfarrando y gastándose todo. Venía realmente hecho una garra. Venía hecho una garra, un trapo, un pedazo de nada. En México le llamamos garra a un pedazo de trapo todo hecho en tiras, así ya, roído y gastado. ¿Sí? Entonces salió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Fíjate qué interesante, o sea, el papá no le preguntó nada. Lo primero que hizo fue abrazarlo. Lo segundo que hizo fue besarlo. ¿Cómo vendría de sudado, de mugroso, de chavaboso, de atascado? Me hubiera mandado a ¿Sí? bañar. Primero. Yo le digo, no, mi amor, vaya a bañarse primero. Y yo vengo, yo lo abrazo y lo beso. Besito, de lejos. A bañar. Besitos y de lejos. Bueno, nada de esto le importó al papá. No, el amor es muy grande. Aquí Jesús nos está dando un mensaje tan grande del amor de Dios. Cuán grande es el amor de mi Padre. Cuán grande es su amor. Cuán grande es el amor de Dios, que no importa qué tan apestosos lleguemos, no importa cuán grave haya sido nuestro error, Él lo primero que hace es abrazarnos y darnos un beso. Jesús nos estaba diciendo, aprende, este es el amor del Padre. Este es el amor de Dios para ti y para tu vida. ¿Cuántos de nosotros somos hijos pródigos? Yo soy hijo pródigo. Amén. Yo muchas veces he caminado en la dirección incorrecta. Y cada vez que he regresado al Padre, el Padre ha estado ahí. A veces nosotros nos sentimos que no merecemos ni volvernos a acercar. Y entonces peor nos va. Peor nos metemos en seguir en la vida loca. En seguir haciendo las cosas que nos van a hacer más daño. Cuando Dios lo único que quiere para nosotros es bendición. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios está a la espera a que regresemos bajo su cobertura. Que todas las áreas de nuestra vida estén bajo su cobertura. No basta con que nosotros digamos, soy cristiano, yo creo en Cristo. Vivir bajo la cobertura es estar bajo el paraguas en medio de la tormenta. Amén. Y no importa cuán grande sea la tormenta, porque el paraguas de Dios no permite que nos salpique ni siquiera una gotita. Amén. Estando bajo su cobertura, claro. Salte de la cobertura y ya mejor ni me preguntes cómo te va. Se te inundan los pies. Entonces, y el padre lo abrazó y lo besó. Y entonces el joven le dijo, ese discurso que había él preparado todo el camino repitiéndole, papá, ya lo había intentado en varios tonos, papá, 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 padre, papá, papá. Yo me lo imagino caminando, ¿sí? Y entonces finalmente viene el momento estelar donde él va a dar lo que él quería decirle realmente al padre, que ya lo había pensado y repensado y ensayado y practicado a lo largo de su camino. Y dice, papá, la palabra en hebreo que utiliza aquí, le dice Abba, ¿sí? Le dice papá, papito, o sea, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconoce que su primer pecado ¿contra quién fue? Contra el cielo. Y el segundo, contra su padre.
hay un reconocimiento del error, hay un reconocimiento en lo que él estaba equivocado. He pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y una humildad para pedir esta clase de disculpa. Pocas veces se puede dar. Pocas veces puede uno llegar a este grado de pedir una disculpa así. Ya no merezco ni siquiera ser llamado tu hijo. O sea, ¿sí? Yo lo sé. Me morí. Lo que hice fue un acto para morir. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero, ¿cuál fue la actitud del padre? El padre como que cállese, muchacho. Ya. Y el padre ordenó a sus siervos: pronto, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. No me imagino al hijo que hizo. Hello. Tráiganle la mejor ropa para vestirlo, porque sí, ve nomás en qué garras viene este pobre. ¿Sí? Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. ¿Cómo venía? ¿Con zapatos o sin zapatos? ¿Con sandalias o sin sandalias? Pónganle sandalias. Y las cosas que el padre le pone al hijo, ¿sí? Fíjate, primero le da cobertura, le cubre con su ropa, le da el anillo, que el anillo representa poder, ¿sí? Y le da sandalias, que es el cuidado y que es el amor. Cuando tú te equivocas y llegas con un corazón constricto con nuestro Padre, Él lo primero que hace, te cubre. Él te cubre a través de su inmerecida gracia. Porque una pregunta, ¿merecía este chamaco tan siquiera que el papá le diera un platito de sopa? No se lo merecía. 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 Pero ¿cuál es la actitud de Dios cuando llegamos con un corazón arrepentido? Nos cubre. Nos cubre. La ropa nos cubre. Amén. Dios nos cubre a nosotros. ¿Sí? Nos empodera. Tráiganle el anillo, pónganle el anillo. ¿Sí? Y por favor, zapatos, sandalias. Sobrecaminando en las piedras. Yo me imagino que traía los pies como tamal mexicano. ¿Sí? Grandotes e inflamados. ¿Sí? Y tráiganme al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Fíjate que aquí, en esta parte, cuando nosotros estamos fuera de la cobertura de Dios, ¿cómo estamos? ¿Vivos o muertos? Muertos. Estamos muertos. Nosotros estamos muertos cuando estamos fuera de su cobertura. Cuando regresamos a la cobertura de Dios, regresamos a la vida regresa a nosotros. Yo quiero aprender a caminar en victoria. Amén. Yo quiero aprender a caminar cada día de acuerdo a la voluntad de mi Padre y bajo su cobertura. Bajo la cobertura de Él. Y entonces, ya que todo esto, ya que le ponen la ropa y todo, lo mandan a bañar, tremenda fiesta que le preparan al hijo. ¿Sí? Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor, ¿dónde estaba? En el campo. Trabajando. ¿En dónde? En el campo. O sea, el otro ahí estaba, pero dándole como burrito. Que estaba dándole al trabajo. ¿Sí? Regresa cansado y al volver a la casa, ¿sí? Cuando se acercó a la casa, oyó música de baile. ¡Ay! ¡Rumba! Rumba en mi casa donde nunca hay nada. Nunca pasa nada. ¿Qué está pasando? No, yo no me acerco.
no vayan a ser unos forajidos que están ahí. A ver, un sirviente, a ver tú, ven para acá, ven para acá. Y llama a uno de los sirvientes. Para que le diga, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tremenda rumba que hay ahí en la casa. ¿Por qué está viendo esta rumba? Entonces mandó llamar a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano. ¿Qué? ¿Qué ha llegado quién? Tu hermano. Mi hermano. El que se llevó una parte de la herencia de mi papá y le dijo a mi papá, muérete y ya no me importa si yo me voy aquí. ¿Ese? ¿Cuál fue la actitud del hermano? Juicio. O sea, empezó, antes que nada, a juzgar al hermano. Y tu papá ha matado al ternero más gordo. ¿Qué? ¿El ternero gordo? El ternero más gordo lo mató para mi hermano. El moconete este que se largó. Y yo aquí trabajando, ven nomás, vengo sudado trabajando, cansado. Y después de la rumba todavía le hacen fiestita al hermano. Dios tiene cuidado de nosotros, sin importar las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado el hermano mayor, se negó a entrar. Dijo, esa fiestecita, yo no entro, con todo respeto. A mí me van a disculpar, pero ahí yo no voy. Y entonces yo me imagino que el siervo que le fue a contar toda la historia, dijo, ¿yo ahora qué hago? Y bajó el papá y dice, oiga, ¿quién cree que está allá afuera? Ahí está su hijo el mayor. Y está re enojado, está enguainado, no quiere ni entrar. Y el papá dice, ahorita lo calmo, ahí voy a verlo. ¿Sí? Y así fue que el padre salió a suplicarle que lo hiciera, a suplicarle que entrara. ¿Sí? Pero él le contestó, el hermano, fíjate cuántos años te he servido yo sin desobedecer jamás a tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado a mí para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este que se dice hijo tuyo, o sea, él sí lo consideraba muerto y no hijo del padre y no su hermano. O sea, para él, que si él hubiera sido el padre, no me pregunto cómo le hubiera ido el hermano. ¿Sí? Pero ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Y se ve que estaba encarregándose. Y además, y el papá le dijo, quieto. Dese quieto, chamaco. Me vas a escuchar ahora. ¿Sí? Hijo mío, fíjate, lo primero que le dice, cálmate. Tú eres mi hijo. Hijo mío, le dijo su padre. Tú siempre estás conmigo. Y todo lo que está aquí, ¿de quién es? Tuyo. Todo lo que está aquí tuyo, ¿sí? Es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos. Porque este hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido. Una pregunta. En ese país lejano, ¿ustedes creen que el papá no sabía dónde estaba el hijo? Sí. Claro. Claro que sabía. ¿Por qué el hermano sabía que estaba con prostitutas? Porque, ¿qué creen? Las noticias vuelan. Y si son malas, más. Y si son malas y perversas, pero telegrama. Y en aquel entonces, ¿qué señales dio? Ni qué email ni nada. No. Llegaba todo y todo el mundo estaba bien al tanto de dónde estaba. O sea, se había perdido. ¿A qué se refiere con esta perdición? Apartado del Señor. Apartado del Señor. Cuando nosotros nos apartamos del Señor estamos perdidos. Y la única forma de regresar a Él es con un corazón humilde, con un corazón arrepentido. Y hay otra cosa bien importante. Esta es una actitud. O sea, aquí no hay ningún diálogo entre los dos hermanos.
¿El diálogo con quién es? Con el Padre. Con el Padre. Yo no puedo juzgar o decir qué es lo que está pasando en tu vida. Si tú estás fuera o dentro de la cobertura de Dios. Ese no es asunto mío. ¿De quién puedo hablar yo? Del Padre. Yo puedo hablar de mí Al Padre. al Padre. Porque si no, entro en la actitud del hermano. Entro en una actitud de juicio. Entro en la actitud de... Bueno, obviamente al hermano no le llegaron las noticias de cómo le fue el pobre, de que terminó alimentando cerdos. Esas noticias no le llegaron. No le llegaron las consecuencias que tuvo que haber pasado, porque yo me imagino que hubo muchas historias antes de llegar a la historia de alimentar cerdos. Nada de esas historias le llegaron. Pero lo más fácil es que nosotros emitamos un juicio hacia las personas que están alrededor de nosotros. Y esa es una herramienta magistral del enemigo para robarnos la paz. Porque ¿qué es lo que pasa? Que este venía cansado, dispuesto a descansar, el hermano. Él venía... ¿Y qué le robó el enemigo? El enemigo le robó la paz. O sea, a través del coraje, a través del sentimiento del celo, de todos los sentimientos negativos, o sea, no quería ni siquiera hacer lo que tanto necesitaba, que era descansar después de un día largo de trabajo. El enemigo no quiere que tú descanses. El enemigo quiere utilizar lo que están haciendo los demás para dañarte, para afectar tu vida. ¡A ti! Porque créeme que a los demás no les importa lo que pienses o dejes de pensar de ellos. Pero el enemigo va a utilizar mucho el decirte las cosas que te van a robar la paz. Porque el enemigo vino a matar, engañar, robar y destruir. El enemigo no se anda con educación, con etiqueta y diciendo, bueno, le voy a poner el pie para que se tropiece. No. La intención del enemigo es acabar contigo, de acabar con tu familia, de acabar con todas las personas que te rodean. Pero primero quiere robarte lo más grande, que es la paz que solamente Cristo te puede dar. Amén. Y se había perdido, pero lo hemos encontrado. Cuando nosotros estamos viviendo, sobre todo en esta época moderna, donde hay que levantarnos temprano, hay que salir a trabajar temprano, trabajar como burros todo el día y regresar a medio descansar, a comer, si nos da tiempo, medio vemos a la familia, medio no la vemos. ¿Por qué esta serie de Pródigo? Porque a través de esta enseñanza, a través de esta parábola, la próxima reunión vamos a hablar de otros aspectos bien interesantes. Por ejemplo, hay un personaje que no aparece en toda la historia. Quiero que me digan quién es. La mamá. ¡La mamá! ¡Por supuesto! ¿Quieren saber por qué no aparece? Porque está pródiga. ¿Quieren saber por qué no aparece la mamá? Se fue también. Se fue a leña. Nomás díganle, ¿quieren saber por qué no aparece? Eso se los voy a decir en la próxima. Porque se fue pródiga. Se fue para Biscayne. Uno del hijo lejano para Miami Beach y la otra para Biscayne. Hay varias razones por las que no aparece, pero de eso vamos a hablar en la próxima reunión. Dígame la verdad, pastor, se fue detrás del muchacho, pero eso no aparece en la historia. Pero se fue detrás de la ver No cómo aparece estaba. porque es una cultura patriarcal. Exacto, ella fue la que le consiguió el trabajo. La mamá decidió otra tierra mejor, Las Vegas. Bueno, pueden hacer todas las conjeturas que quieran, pero yo les garantizo una cosa, no se pueden perder la próxima enseñanza. Porque entonces vamos a hablar de la mamá del hijo pródigo. La próxima enseñanza es para hablar de la mamá del hijo pródigo. A lo bien, el señor tuvo que haber sido viudo, porque cuando hubiera tenido esposo hubiera ido detrás del muchacho. La semana que entra No lo hubiera dejado ir. vas a entender por qué. Ahorita, ¿sí?
Yo nomás los dejo en el suspenso. Chan, 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 chan. Muy mal hecho. Bueno, así nos falta en la próxima. Que continuará. Porque esta historia Continuará. Pero antes de todo esto, yo nada más quisiera cerrar esta enseñanza de hoy con un solo punto. Yo me he equivocado, tú te has equivocado, nosotros nos hemos equivocado, no en una, sino en muchas ocasiones. No importa cuál haya sido el tamaño de tu error, cuán grande haya sido tu tropiezo o tu equivocación. Dios lo único que está haciendo es mirando a la distancia, esperando el momento en el que mi orgullo, en el que mi capacidad, en el que mi fortaleza ceden, y entonces puedo regresar con humildad y con un corazón arrepentido hacia Él. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Padre amado, te damos las gracias, Señor, por esta maravillosa enseñanza que Jesús compartió con nosotros, Señor, a través del Hijo Pródigo, Padre. Y a través de esta enseñanza entendemos tu amor de Padre hacia nosotros. Y cómo, Señor, aunque hayamos andado en la vida loca, Señor, tú tienes brazos abiertos para nosotros cuando nosotros regresamos a ti, Padre. Amén. Y te damos las gracias. En esta noche, Señor, yo quiero entregarte las áreas de mi vida que siguen viviendo la vida loca, Señor. Cuando mi temperamento, Señor, a veces explota, Señor, y me alejo de ti, yo te lo quiero entregar en esta noche, Señor. Y cualquier otra debilidad que hay en él, Señor, yo quiero ponerla delante de ti. Y cada una de las debilidades que cualquier persona en esta noche quiera poner delante de ti, Señor, las entregamos a ti, nuestras debilidades, Señor. Y recibimos esa paz que viene solamente de ti, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Y que solamente tu Santo Espíritu puede derramar en este lugar, Señor. Amén. Bienvenido, Santo Espíritu, bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Bendito seas, Padre, porque tú nos cubres, Señor, nos empoderas y nos das calzado, Señor. Nos recibes con tus brazos abiertos y nos das un beso, Señor. Queremos darte las gracias por este gran amor, Padre, porque aún en estos días modernos no logramos entender totalmente cuán grande es tu amor por nosotros, Señor. Amén. Amén. Cuán grande fue el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Y te damos las gracias por ese regalo tuyo de la gracia, Señor. Porque es por tu gracia que vivimos, Señor. Y es para tu gracia, Señor, que nosotros te recibimos. Hoy ponemos en la cruz del Calvario cualquiera de nuestras áreas en las que hayamos fallado, Señor. Y entregamos esa área a ti, Señor, con un corazón arrepentido. Igual que el Hijo Pródigo te dijo, Señor, no merecemos ser llamados hijos tuyos, pero aquí estamos con un corazón constrito y arrepentido. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición y por tu misericordia, Señor. Te damos las gracias y bendecimos a cada una de las personas que están en esta reunión, Señor. En el nombre precioso, que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y tus hijos decimos, Amén. amén y amén.